Vamos a dar comienzo al estudio de la asignatura considerando el tema de el error y la incertidumbre presente en las mediciones. Si nosotros nos vemos obligados a hacer una medición con un instrumento determinado y obtenemos como resultado de la misma un valor al cual le denominamos valor medido, simbolizamos x sub m, la diferencia entre ese valor medido y el valor verdadero de la magnitud, en este caso delta x, es lo que se conoce como el error absoluto verdadero. Es decir, la diferencia entre el valor medido de la magnitud y el valor que verdaderamente tiene la misma. Esta es una ecuación de definición, pero en realidad no tiene aplicación práctica porque el valor verdadero de una magnitud nunca se puede conocer. Se lo puede aproximar, ¿sí? Pero nunca se lo puede conocer con exactitud, porque no existen instrumentos perfectos que nos permitan determinar ese valor. Si nosotros en lugar de utilizar el valor verdadero, sustituimos en la expresión este por un valor que le vamos a llamar valor verdadero convencional, ¿sí? Valor que podríamos obtener un patrón, es decir, volviendo a hacer la medida originalmente planteada, pero con un instrumento que tenga cualidades metrológicas superiores respecto del primero, que se pueda considerar como un patrón respecto del mismo. Este valor le vamos a llamar valor verdadero convencional y de esta manera definimos lo que habitualmente conocemos como error absoluto. Es decir, cuando nosotros hablamos de error absoluto en una medición, simplemente nos estamos refiriendo a la diferencia entre el valor medido de la magnitud y el valor vuelto a medir de la misma magnitud con un instrumento que se pueda considerar patrón respecto de el primero. ¿Cuándo un instrumento se puede considerar patrón respecto de otro? Bueno, ese es un tema que es de interés y que lo vamos a examinar próximamente. Bien, el error asociado al resultado de una determinada medición nos da una idea de la calidad de la medición o del método de medida empleado. Se dice que un instrumento es más exacto que otro simplemente cuando el error que pudiera haber en una determinada medición efectuada con el mismo es menor que la del otro. Y dada esa idea, utilizando el error absoluto, puede resultar conveniente en algunas ocasiones y de hecho se lo utiliza. Pero no siempre es así. A veces resulta más conveniente otras maneras de expresar el error asociado a una medición. Y estas pueden ser, por ejemplo, haciendo el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, obtenemos lo que se denomina error relativo. Si a este lo multiplicamos por 100, obtenemos el error porcentual. Entonces, el error relativo, el error porcentual y el error absoluto que definimos inicialmente son las tres maneras de cuantificar el error asociado a una medición. Normalmente lo más utilizado es o el error absoluto o el error porcentual. La magnitud del error asociado a una medición está ligada a la exactitud del instrumento o método de medida utilizado. Eso ya lo hemos expresado. ¿Y la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, resulta importante diferenciar entre los términos error e incertidumbre porque es muy común hablar de error cuando en realidad se está queriendo hablar de incertidumbre presente en una medición. El error, tal cual lo acabamos de definir, simplemente es la diferencia entre un valor medido y el valor convencionalmente verdadero del objeto que se está midiendo. La incertidumbre, en cambio, es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el resultado de la medición. La duda, es decir, al tener una determinada medición yo podría decir que estimo que en esa medición puede llegar a haber un error absoluto
del orden de más o menos un determinado valor. O sea, puedo cuantificar esa duda que tengo utilizando un margen de error absoluto. Lo puedo hacer también utilizando un margen de error relativo. En la definición de error relativo hacíamos el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Muchas veces en la práctica disponemos de una estimación de lo que puede ser el error absoluto, pero no disponemos del valor verdadero convencional. Esto por razones que se van a hacer claras un poco más adelante. Entonces es posible sustituir en esta expresión el valor verdadero por el valor medido, y si estos son valores próximos, el resultado es prácticamente el mismo y tiene total aplicación. Entonces también podríamos expresar la duda que tenemos sobre el resultado de la medición como un margen de error relativo o también como un margen de error porcentual. ¿De dónde se obtienen los valores de márgenes de error que pueden aparecer en una medición? Bueno, estos márgenes de error se obtienen de las especificaciones de exactitud de los instrumentos, que habitualmente se encuentran en la documentación o manual de utilización de los mismos. Esto vamos a ver a continuación en una próxima presentación. Bueno, con respecto a lo que serían las especificaciones de los instrumentos de medición, normalmente las especificaciones se encuentran en los manuales de uso de los mismos. Entre el material que yo les he subido a la autogestión, se encuentra un documento en el cual, en la primera hoja del mismo, hay una copia justamente del manual de utilización y de especificaciones de un instrumento. Es este que está acá, que es exactamente igual a algunos instrumentos que tenemos en nuestro laboratorio y el cual vamos a utilizar para algunos de los prácticos que vamos a ejecutar. No es nada del otro mundo, es un multímetro digital cómodo. Bien, entonces acá está la hoja de datos. Yo normalmente cuando teníamos clase en forma presencial le pedía a los estudiantes que tuvieran estas hojas a mano, principalmente en las primeras semanas de clase, porque las íbamos a usar para alguna actividad que íbamos a hacer. Les recomiendo lo mismo, que tengan a mano esto. Tenemos entonces en la primera hoja la parte de la copia, la fotocopia de las especificaciones, y en la segunda parte hay un listado de enunciados de problemas, ¿sí?, que también les recomiendo que los tengan a mano, porque algunos de ellos, no todos, los vamos a ir resolviendo en la sucesiva clase por video que vamos a ir armando, ¿sí? Es decir, entonces, resumiendo, tengan a mano para las próximas clases el documento que yo les he subido, en el cual está el manual y las especificaciones de un multímetro y el listado de enunciados de algunos problemas que vamos a resolver inmediatamente. Bueno, continuamos entonces con la clase de hoy. Bueno, vamos a intentar hacer una clasificación de los errores teniendo en cuenta la causa u origen de los mismos. Los errores que afectan el resultado de una medición pueden tener como origen el método de medida empleado, el operador u observador, los propios instrumentos, las variaciones de valor características del medio, etc. Según su naturaleza, los errores pueden clasificarse en errores gruesos o faltas, errores sistemáticos y errores fortuitos o residuales, o casuales, también llamados. En el caso de los errores gruesos o faltas, se reconocen como tal a todos aquellos errores que se generan principalmente por impericia. Por ejemplo, los errores de lectura. Si tenemos, por ejemplo, un instrumento que tiene varios rangos y escalas, efectuar la lectura en una escala que no corresponde al rango seleccionado daría lugar a un error grueso o falta. Los errores de cálculo también.
cuando, por ejemplo, el resultado de una medición se utiliza como un dato para efectuar un cálculo y el cálculo está mal hecho, si el cálculo forma parte del proceso de medición, esto también sería un error grosero o falta. El error de ajuste previo del instrumento antes de efectuar la medición. Por ejemplo, si utilizamos el ómetro de un multímetro analógico para efectuar una medición de resistencia, sabido es que hay que hacer un proceso de calibración previo que consiste en juntar las puntas del instrumento y ajustar el cero de la escala con un ajuste al efecto que tienen todo este tipo de instrumentos. Olvidar hacer ese ajuste va a generar un error que lo deberemos encuadrar dentro de lo que se llaman errores gruesos o faltas. Tenemos por otro lado los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son todos aquellos tipos de errores que se repiten siempre en módulo y en signo, que siempre dan para el mismo lado. Por ejemplo, los errores sistemáticos debido al método de medida utilizado. Esto es, siempre que uno mide una magnitud, el solo hecho de introducir el instrumento en el sistema en el cual va a hacer la medición, de alguna manera modifica en mayor o menor medida la magnitud que se pretende medir. Este es un principio físico por todos conocido. Hay algunos métodos que son más invasivos que otros, pero siempre de alguna manera la magnitud que se mide de alguna forma se termina modificando por el solo hecho de medirla. Otro tipo de error sistemático son los errores sistemáticos propios de los instrumentos. Esto es porque todos los instrumentos de medida con el tiempo tienden a descalibrarse y tienden a indicar o un poco de más o un poco de menos conforme ha transcurrido el tiempo. Tanto los errores gruesos o faltas como los errores sistemáticos son un tipo de error que en general pueden corregirse o eliminarse, ¿sí? Los errores gruesos o faltas se eliminan simplemente realizando nuevamente la medición, asegurándose de haber leído, por ejemplo, el manual de uso del instrumento, haber hecho todas las calibraciones previas que corresponden, en fin, son un tipo de error que generalmente saltan a la vista y la forma de eliminarlo simplemente es rehaciendo la medida, eliminando la causa que ha originado el error. En el caso de los errores sistemáticos, bueno, si los errores son debido al método de medida utilizado, hay forma de eliminarlo. Vamos a ver un ejemplo en unos instantes. Y en el caso de los errores sistemáticos propios de los instrumentos, lo que se debe hacer es cada tanto llevar el instrumento al laboratorio para proceder a su verificación y recalibración si corresponde. Ahora bien, supongamos que tenemos que hacer una medición determinada de una magnitud X y que nos hemos asegurado de que todo lo que fueran errores gruesos o faltas están contemplados. Hemos leído el manual de uso del instrumento, hemos realizado todas las calibraciones previas que debían hacerse, en fin, este punto lo tenemos bajo control y en el caso de los errores sistemáticos asumimos que no existen porque el instrumento ha sido recientemente verificado y calibrado y en el caso de que hubiera un error de método, también lo tenemos contemplado, una forma de corregirlo. Esto es como en un ejemplo que vamos a ver dentro de unos instantes, pero bueno, supongamos que todo esto está bajo control y estamos seguros que no vamos a tener errores gruesos y tampoco errores sistemáticos. Aún así, hay un residuo de error que puede aparecer y qué es lo que nos queda cuando los errores gruesos y los sistemáticos han sido eliminados. Al hacer una serie de mediciones de una magnitud determinada, es posible comprobar que en esa serie de mediciones puede haber discrepancia entre pares de valores. Esto es debido a la naturaleza aleatoria de las cosas, que hace que, bueno, esto es algo que queda fuera de control, no se puede eliminar. Hay formas de reducir el error fortuito,
pero no puede ser eliminado. Una forma de reducirlo puede ser, por ejemplo, si tenemos una serie de medidas, promediar el valor. O sea, es una forma de reducirlo. Se lo puede reducir, aunque no puede ser eliminado por completo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, sobre los errores sistemáticos debido al método de medida empleado. Supongamos que queremos medir la FEM de una fuente de alimentación, una pila, pongamos por caso. Nos buscamos un voltímetro, lo conectamos y bueno, en una primera aproximación podríamos asumir que la lectura obtenida con el voltímetro corresponde directamente a la FEM de la fuente, en este caso una pila. Ahora bien, ocurre que ninguna fuente es ideal. Una fuente de tensión ideal debería tener resistencia interna cero, pero en realidad todas las fuentes de tensión tienen un cierto valor de resistencia asociada, en este caso simbolizada por RI. Por otro lado, los voltímetros idealmente debieran tener resistencia de entrada infinita, pero esto tampoco es así. Todo voltímetro tiene una resistencia de entrada que, aunque sea muy elevada, nunca es infinita. De manera tal que al conectar un voltímetro de esta forma, no medimos la FEM, sino que lo que en realidad medimos es la caída de tensión sobre la resistencia interna propia del instrumento. Entonces, supongamos que se desea medir la FEM de una pila de zinc carbono, cuyo valor nominal es 1,5 volt. Y para ello se utiliza un voltímetro, cuyas especificaciones dicen que la resistencia interna del mismo, R sub B, es de 50 kΩ. El rango utilizado es de 2,5 volt a fondo de escala, y se sabe además que para esta pila la resistencia interna de la misma es de 1 kΩ, la que ha sido medida por un método apropiado que en este momento no viene al caso. La lectura del instrumento en este caso es 1,45 voltios. Bueno, la resistencia interna del voltímetro es de 50 kΩ. Podemos deducir del circuito considerado que si la tensión medida ha sido de 1,45 volt, esto en realidad corresponde, como ya lo hemos dicho, a una caída de tensión. Esa B sub R resulta ser la FEM dividido RB más RI, todo por RB. Es posible de acá despejar el valor de la FEM. Como se muestra en la expresión, este puede ser despejado y del cálculo se pueden obtener el valor verdadero de la FEM, que sería en este caso 1,48 voltios. El error sistemático absoluto en este caso ha sido de 1,45 volt menos 1,48 volt es menos 0,03 volt, que lleva a un valor relativo es menos 0,02, que expresado en forma porcentual resulta ser menos el 2%. Es decir, en esta manera de medir, siempre el voltímetro va a medir un poco de menos. En este caso particular, el error porcentual, error sistemático porcentual ha sido de menos el 2%. Bien, llegado a este punto haremos un alto y continuaremos en una próxima clase.